Muchas películas nos han hablado de ciudades fantasmas y parecería que en la vida real no existen, pero hay varias. Se han quedado sin habitantes de la noche a la mañana porque se acabó el auge del mineral que se explotaba ahí, o porque quedaron destruidas producto de una guerra o por la radiación, como en Pripyat, Ucrania, donde vivían los trabajadores de la central nuclear de Chernóbil. En contraste, hay dos nuevas y modernísimas ciudades en China en las que, a pesar del lujo y la infraestructura, nadie quiere vivir. Van a ver ustedes por qué. Una de ellas es Tianducheng o Ciudad del Cielo, ubicada a 200 kilómetros de Shanghái, en China, una réplica perfecta de París. Una ciudad construida por una empresa inmobiliaria que vio como potenciales clientes a los nuevos ricos en el país. Unos 20 millones de chinos a los que se les abrió una oferta de casas y departamentos de lujo. Hangzhou es una ciudad turística y ese aspecto es similar a Francia. Los franceses dan prioridad al romanticismo y al descanso. También les gusta viajar y creo que Hangzhou ofrece ese mismo universo. Sin embargo, ni las réplicas de la Torre Eiffel, el Palacio de Versalles y los jardines franceses convencieron a esta gente de mudarse aquí, porque tanto las casas como los departamentos eran muy caros y quien tiene la posibilidad prefiere visitar o vivir en París. Lo que sucede es que aún hay cierta falta de madurez a la hora de juzgar el valor de este proyecto. Creo que Tianducheng se llenará más tarde y estoy convencido de su gran potencial de desarrollo. Hoy Tianducheng es una ciudad fantasma y solo está abierta al turismo. Otra similar es Cambashi, una muestra del crecimiento económico chino. Aquí se ha construido una urbe para 1 millón de personas. Sin embargo, sus cerca de 80.000 departamentos, centros comerciales y escuelas están prácticamente vacíos debido a su ubicación, en el mismo desierto de Mongolia, lejos de las principales ciudades chinas. 26 de abril de 1986, 1:23 AM. Una gran explosión despierta a 50.000 habitantes de Pripyat, en Ucrania. Una ciudad ubicada a solo 3 kilómetros de la central nuclear de Chernóbil y que hoy luce completamente abandonada. Cuando el cuarto reactor nuclear de Chernóbil colapsó, el polvo radioactivo se esparció contaminando la atmósfera y miles tuvieron que ser evacuados. Esta ciudad era muy bonita. La construyeron para que fuera una especie de modelo para otras. Era algo así como el mejor sitio donde se podía haber erigido una sociedad comunista, perfectamente planeada y construida. Pripyat se pensó para ser el paraíso de quienes construían el comunismo. A principios de los 70, el gobierno ruso construyó Pripyat desde cero, una urbe futurista con complejos residenciales, escuelas y centros culturales. La mayoría de sus habitantes trabajaba en la central nuclear de Chernóbil. Yo era un niño cuando ocurrió la tragedia. Estábamos jugando fuera, subimos al tejado y vimos la explosión de la estación. Salía humo del edificio de la explosión. Los niveles de radiación ya eran extremadamente altos. Los habitantes de Pripyat abandonaron la ciudad en 1.200 buses, solo con lo que llevaban puesto. Distinta fue la situación de los trabajadores de la central nuclear y bomberos que sofocaron el incendio posterior a la explosión. La mayoría de ellos murió. Y el equipo era tan radioactivo que se destruyó poco después. Hoy las calles, edificios y escuelas lucen así, totalmente desiertas. 28 años después, algunas zonas de la ciudad de Pripyat han sido reabiertas al turismo. Las autoridades aseguran que los niveles de radiación son muy bajos y no provocan daños, pero muy pocos se arriesgan a caminar por sus calles y edificios. Esta es la ciudad fantasma de Bannack, en Montana, Estados Unidos. Un pueblo que se fundó en 1862, luego que un grupo de buscadores de oro encontró una gran veta que movilizó en menos de un mes a cerca de 10.000 personas. En Montana se vivió la fiebre del oro. Era un territorio inexplorado y llegaron miles en su momento. El oro trajo a comerciantes y también delincuentes. En un año se extrajeron más de $200 millones en oro de sus montañas. Cientos hicieron fortuna y con ello llegaron los excesos, inseguridad, disputas y muerte.
Los asesinos eran llevados a la horca. El pueblo de Banat tenía de todo: hoteles, panaderías, establos y mercados. Pero una década después, cuando se acabó el oro, miles abandonaron sus casas. Los pocos residentes que quedaron fueron diezmados por la fiebre escarlata. Hoy en esta ciudad fantasma se mantienen en pie más de 50 edificios, guardianes silenciosos de su época de oro. Otra ciudad fantasma es Vilchete en Zaragoza, España, escenario en 1937 de una de las batallas más violentas de la Guerra Civil Española. En esa época el pueblo estaba dominado por los opositores al régimen del general Franco. Tenía algo más de 20.000 habitantes y albergaba casas, monasterios e iglesias que quedaron en ruinas por la guerra. El pueblo quedó devastado y Franco ordenó construir otra ciudad justo al lado de Belchite. Se dice que en esta ciudad fantasma se escuchan todavía las voces de los 12.000 muertos en los enfrentamientos, entre ellos miles de niños y mujeres que fueron fusilados. Es quizá uno de los lugares más típicos para recoger psicofonías. Podemos probar, a ver. Vamos a colocarla. Aquí dentro no hay absolutamente nada, claro. Una hora después recogieron la grabadora y lo que se oye es impresionante. ¿Te has oído, no? Bueno, eso nos ha hecho salir prácticamente corriendo esa voz. Estas son las ciudades fantasmas del pasado y del presente. Urbes y pueblos en los que nadie quiere vivir o regresar.